Hola gente, muy pero muy buenas tardes. Hoy les traigo un nuevo videíto, ¿sí? Siguiendo con lo que es el tema de la anatomía vascular, pero ahora desde un enfoque distinto, desde un enfoque desde la neuroradiología intervencionista, ¿sí? Desde el intervencionismo endovascular. Vamos a estudiar la anatomía de la arteria carótida interna. ¿Bien? Fíjense, acá tenemos una imagen tridimensional de una tomografía axial computada con contraste endovenoso, o sea, una angio-TC de vasos intra y extracraneales, donde podemos ver que la arteria carótida interna se origina a nivel de la bifurcación de la carótida primitiva, que está generalmente se establece a nivel de la unión entre la cuarta y la quinta, o la quinta y la sexta vértebra cervical, ¿sí? Y vemos que este primer segmento, que es el segmento cervical, ¿sí? Cuando nace se hace posterior y interno a la arteria carótida externa, ¿sí? Para posteriormente penetrar en el endocráneo a través del canal carotídeo del hueso petroso temporal, ¿sí? Fíjense de detallada y de linda que está esta imagen, digamos, esta reconstrucción angiográfica por tomografía computada, y cómo nos brinda en detalle la imagen de la arteria carótida, ¿sí? En su segmento cervical, y también podemos ver ahí las curvas del segmento petroso a medida que esta atraviesa el hueso petroso del temporal, la curva del sifón carotídeo cuando esta se encuentra ya en el endocráneo inmersa en el seno cavernoso, ¿sí? Pero además fíjense detallada que nos muestra la arteria carótida externa y sus ramas, ¿sí? Vemos ahí la rama, o sea, para abajo, digamos, que es la rama, la tiroidea superior, ¿sí? Vemos ahí, va a ascender, digamos, que la arteria faringe ascendente, esta que se va para atrás, que es este, la arteria auditiva, ¿sí? También tenemos la arteria temporal que se va para atrás, a veces nace en un tronco único, la lingual, ¿sí? Y vemos allá cómo se bifurca en la arteria maxilar y la arteria temporal. Bueno, esta es una imagen esquemática, esto es lo que les quería mostrar, ¿sí? Generalmente la bifurcación carótida se da a nivel de 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? La unión de C4 con C5 o C5 con C6, ¿sí? Acá vemos en verde como la arteria carótida interna se va hacia posterior, la carótida externa, y hacia medial, y penetra en el cráneo, como dijimos, a través del canal carotídeo, ¿sí? A nivel del hueso petroso del temporal. Vemos también allá las arterias vertebrales, ¿sí? Cómo discurren a través de los forámenes de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, ¿sí? Acuérdense que esta tiene su nacimiento en la arteria subclavia de cada lado, izquierda y derecha, ¿sí? que tiene este segmento intraforaminal, que después se hace extraforaminal y finalmente penetra la dura madre para dar origen a la arteria basilar y el circuito posterior del polígono de Willis o de irrigación cerebral. Bien. Desde el punto de vista neuroradiológico, nosotros utilizamos esta clasificación, ¿sí? Que es la clasificación anatómica y angiográfica de Boutulier, es la más usada por los neuroradiólogos y los neurointervencionistas, y tenemos esta clasificación que es más utilizada desde el punto de vista neuroquirúrgico, ¿sí? Que divide la carótida interna en un segmento C1, que es el segmento cervical, un segmento C2, que es el segmento petroso, un segmento C3, que es el segmento cavernoso, y un segmento C4, que es el segmento supraclinoideo, ¿sí? Nosotros desde el punto de vista de la neurocirugía endovascular, vemos que la dividimos en la arteria carótida en un segmento cervical C1, un segmento petroso C2, ahí se ve el canal carotídeo, está esquematizado, ¿sí? Un segmento C3, que es un segmento muy chiquitito, que se llama segmento lacerum, y toma este nombre porque acá donde la arteria carótida toma relación con las estructuras que colaboraría de alguna manera a formar la pared del segmento del foramen lacerum, ¿sí? Y su relación con el ligamento petrolingual, ¿sí? Segmento C4, que es el cavernoso, segmento C5, que es el clinoideo, también muy chiquitito porque es el punto donde la arteria carótida interna emerge del seno cavernoso, y el primer reparo anatómico con el que se relaciona es el receso clinoideo anterior o la apófisis clinoidea anterior, ¿sí? Después da origen un segmento C6, que es el segmento oftálmico, porque da origen a la arteria oftálmica, y después vamos a ver que da origen también a la arteria hipofisaria superior, ¿sí? Hacia medial. Y un último segmento, que es el segmento C7,
¿sí? Que se extiende hasta el tip carotídeo y la bifurcación en la arteria cerebral anterior y cerebral media, que es el segmento comunicante, ¿sí? El segmento comunicante que porque da origen a la arteria comunicante posterior y a la arteria coroidea anterior, ¿sí? Un poquito más de lo mismo, acá vemos la imagen, el esquema, ¿sí? En 3D, que estamos viendo el segmento C1, el segmento C2, el segmento petroso, cómo discurre a través del cráneo, ¿sí? Justo cuando está por entrar al endocráneo, toma o se relaciona íntimamente con las estructuras que forman la pared del foramen lacerum, por eso va a ser segmento lacerum, ¿sí? El segmento C4, que acá ha sido removida la dura y los seno venoso, pero acuérdense que discurre por el interior del seno cavernoso y se relaciona con las estructuras que atraviesan el seno cavernoso, que son los pares craneales oculomotores y la rama sensitiva superior del quinto par del trigémino, ¿sí? Una vez que emerge del seno cavernoso, la primera relación anatómica que tiene es con la apófisis clinoidea anterior, que es la que estamos viendo acá, segmento C6, que es el que da origen a la arteria oftálmica, ¿sí? Y el segmento C7, que es el segmento comunicante, porque da origen a la arteria comunicante posterior y coroidea anterior, ¿sí? Y finalmente se bifurca en sus dos ramas terminales, que son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, que ahí se ve cómo se bifurca también, ¿sí? Es el segmento M1 esquematizado, ¿sí? Se ve bien el ligamento petrolingual y acá se ve bien el hueso en el segmento C2 cuando la arteria, cuando su segmento cervical se convierte en segmento petroso, ¿sí? Porque atraviesa el petroso del temporal, emerge en el endocráneo, ¿sí? Se introduce en el seno cavernoso y cuando sale dijimos que toma contacto, la primera relación anatómica que tiene es con la apófisis clinoidea anterior. Bien, clasificación de Butolier, que es la más utilizada desde el punto de vista neuroradiológico. Un poquito más de lo mismo, más esquemático, acá lo vemos en una imagen, en una imagen de perfil de una angiografía por sustracción digital, ¿sí? Donde estamos viendo, si bien tiene sustracción digital, como digo, no se ven las estructuras óseas, podemos diferenciar bien por las curvas que tiene la carótida, el segmento petroso y el segmento cavernoso, y así establecer, también podemos ponerle esto está hecho con, como le digo, con sustracción digital, pero podemos ponerle el hueso para ver las relaciones que tiene con las distintas estructuras óseas. El segmento C1, el segmento C2, ¿sí? El segmento C3, el segmento C4, que tiene las curvas del sifón carotídeo, ¿sí? Parece que tiene una rodilla anterior y una rodilla posterior. El segmento C6, que es el que va a dar origen a la arteria oftálmica, y el segmento C7, que da origen a la arteria comunicante posterior y a la arteria coroidea anterior. Lo que quiere mostrar este esquema, más allá de segmentos, que es lo que venimos hablando, es que fíjense que el segmento cervical se caracteriza porque no da ramas colaterales, ¿sí? Si bien puede haber variantes anatómicas, en la gran mayoría de los casos no da ramas colaterales, pero sí el segmento petroso ya da ramitos importantes que son la arteria vidiana, ¿sí? Que hay que tenerla en cuenta, porque si bien no la vamos a ver en la angiografía, por sustracción digital, incluso haciendo el cateterismo selectivo de la arteria carótida interna, no se la ve porque son muy chiquititas, ¿sí? Hay que tenerla siempre en cuenta porque establece, la arteria vidiana establece la anastomosis peligrosa a través del foramen rotundum con ramos distales de la arteria maxilar interna, ¿sí? Eso hay que tener cuidado cuando uno va a embolizar o cuando se tapa la arteria carótida, que puede recibir circulación colateral a través de estas anastomosis, ¿sí? Fíjense cómo el segmento cavernoso, el sifón carotídeo, da también ramos importantes que van a irrigar. Por un lado tenemos el tronco infralateral, ¿sí? Que se va hacia anterior y que también va a establecer anastomosis peligrosas, ¿sí? Peligrosas siempre digo desde el punto de vista de la embolización con material sólido. Cuando uno emboliza con partículas siempre tiene que embolizar distal a estos puntos de comunicación y elegir bien el tamaño de las partículas, mayor a 400 micras, para que estas no penetren en esta anastomosis. Y si uno está trabajando, por ejemplo, en el exocráneo y está embolizando una epistaxis, por darles un ejemplo de los tantos que hay, evitar que haya reflujo de partículas y que estas penetren en estas anastomosis y ingresen a la circulación intracraneal e intracerebral y provocarle una CV al paciente, cuando en realidad nosotros estábamos trabajando en el exocráneo y embolizando una epistaxis, nada que ver. Y este segmento cavernoso también da ramos importantes, digamos, hacia posterior, que son principalmente ramos meningios, ¿sí? La rama meningia dorsal y la rama tentorial marginal, ¿sí? Que es la arteria de Bernasconi Casinari, y la arteria hipofisaria inferior, ¿sí? Ya vamos a ver segmento C6 de la arteria hipofisaria superior, las dos establecen lo que es la irrigación de la hipófisis, junto con pequeñas arterias que son las arterias capsulares de McConnell.
que como les digo, no se las ven en la angiografía, pero hay que tener en cuenta que estas se las puede observar cuando están bien desarrolladas, ya sea porque se han abierto a la anastomosis, porque está tapada la carótida, o establecen fístulas arteriovenosas que pueden ser durales, ¿sí? Y como son ramitos que irrigan la dura, tranquilamente pueden irrigar también meningiomas, ¿sí? En cuyo caso vamos a ver la arteria bien desarrollada, y un blush, ¿sí? Que va a corresponder al tumor o a la hipófisis, en dichos casos, si hay tumores de hipófisis, que el blush lo definimos como una imagen que vamos a ver en la angiografía por sustracción digital, como una imagen radiopaca, y bien oscura, digamos, bien condensada, que corresponde al tumor o, como les digo, a la glándula hipófisis. Bien, acá tenemos bien diferenciados los 7 segmentos, ¿sí? Vistos en una imagen de angiografía digital por sustracción digital, ¿sí? De un cateterismo selectivo de la arteria carótida interna, ¿sí? Fíjense que acá diferencia bien lo que es el segmento petroso, digamos, donde la arteria atraviesa el hueso, ¿sí? Este es el más difícil de ver en la tomografía por los artefactos que tiene, sobre todo si tiene mucho calcio, ¿bien? Pero vemos bien diferenciados los 7 segmentos, ¿sí? Se ve la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea, como están haciendo, la arteria oftálmica, ¿bien? Este esquema me pareció muy didáctico para evaluar no solamente los 7 segmentos que le digo de la clasificación de Butelier, sino las ramas colaterales que va dando. Dijimos que el segmento C1 no da ramas, pero el segmento C2 da 2 ramitos importantes porque son hacia anterior la arteria vidiana, que va a establecer anastomosis peligrosas a través del foramen lacerum con ramas del tronco infralateral y ramas de la arteria carótida externa, generalmente ramas distales de la arteria maxilar interna, y un ramito carótido timpánico que se va hacia posterior y que va a dar irrigación a los músculos de la cadena de huesecillo del oído medio, ¿sí? Generalmente da ramitos que irrigan el estribo. Fíjense que el segmento C4 o el intracavernoso da origen al tronco infralateral, que dijimos importante por la anastomosis que establece tanto con las mismas ramas de la carótida interna como con ramos de la arteria maxilar interna, rama de la arteria carótida externa. Bien, y los ramos que les decía que hacia posterior da el tronco meningo hipofisario, que a su vez va a dar origen a la arteria hipofisaria inferior, la arteria meningia dorsal, y da también ramos que irrigan las meninges que rodean el clivus, ¿sí? Y la arteria tentorial marginal o de Bernasconi sinal, que ya la vamos a ver, ¿sí? Y vemos como el segmento C6 da origen no solamente a la arteria oftálmica, sino hacia medial, da origen a la arteria hipofisaria superior, ¿sí? Por eso los aneurismas del segmento C6 que miran hacia medial reciben este nombre, o sea, aneurismas hipofisarios superiores, y que junto con la arteria hipofisaria inferior dan irrigación a la hipófisis. ¿Sí? Estos son los ramitos colaterales y termina el segmento C7 que da origen a la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea anterior. ¿Sí? La verdad que me gustó, lo quise poner porque es muy esquemático y para recordar bien las ramas y las posibles anastomosis peligrosas que puede establecer, a pesar de que no vemos estos ramitos en la angiografía. Entonces, repasando un poquito, dijimos que el segmento cervical no da ramas colaterales, ¿sí? Generalmente es recto y ascendente y se divide en 2 porciones, su porción ascendente y el bulbo, que es la porción inicial del segmento cervical y que generalmente es más dilatada que el resto de la arteria a este nivel. Generalmente es asiento, por la dinámica de flujo que tiene la sangre a este nivel, es asiento de patología ateromatosa, ¿sí? De estenosis a este nivel. Y el resto generalmente da origen puede ser asiento de pseudoaneurismas o aneurismas disecantes acuérdense que la porción petrosa del temporal hacia el exocráneo tiene la apófisis, está la mastoide y está la apófisis estiloides, y esa apófisis estiloides muchas veces puede ser, en algunos pacientes, presentar una variante anatómica que es muy larga y puntiaguda, ¿sí? Entonces el paciente con movimientos extremos de la cabeza puede dar origen a lo que se llama el síndrome de Eagle o del águila, o la garra del águila, donde la apófisis mastoide lesiona la arteria carótida y da origen de perforaciones hasta aneurismas disecantes, disecciones o pseudoaneurismas, ¿sí? Acá lo estamos viendo bien en la angiografía por sustracción digital, en una vista de perfil, en una vista anteroposterior, ¿sí? Acá se ve bien en este esquema anatómico y la clasificación que ya habíamos visto, ¿sí? El segmento cervical lo podemos ver bien diferenciado también en la tomografía con contraste endovenoso, ¿sí? La angio-TC, donde lo vemos ahí antes de que ingrese al hueso, a la porción petrosa del hueso temporal, ¿sí? Lo vemos en una vista
sagital, lo vemos también en la vista axial, perfectamente, si acá podemos ver pseudoneurisma, estenosis, disecciones, lo que le decía, ¿sí? Y lo vemos también en el corte axial, ¿sí? Esto es lo que le decía un poco de la dinámica de flujo. Fíjense que se genera un flujo turbulento a nivel del bulbo, ¿sí? Esta es una estructura muy importante. Hay que tener en cuenta que acá hay una vasta cantidad de varoreceptores y de quimioreceptores, ¿sí? Por eso acá se realizan las maniobras de masaje del seno carotídeo cuando el paciente, por ejemplo, tiene taquicardias supraventriculares para disminuir la frecuencia cardíaca por estimulación del parasimpático. Hay que tener en cuenta esto cuando uno, por ejemplo, va a realizar una angioplastia con un stent balón expandible y avisarle al anestesiólogo que tenga preparada una ampolla de atropina, porque a medida que inflamos el balón y el stent, se pueden generar bradicardias extremas e hipotensión, así que eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Bien. Por otra parte, bueno, esta es la dinámica de flujo, como les decía, fíjense que acá parece que es estenosa y que no se ven del todo el bulbo carotídeo, pero en realidad esto es un tiempo arterial tardío de la geografía, ¿sí? Entonces, es como que en una primera instancia se ve la sangre que fluye por acá, como muestra el esquema, y después se ve la sangre que, sí, pero en realidad no hay estenosis. Otras, otras alteraciones que podemos encontrar, que en realidad no son tan alteraciones, son variantes anatómicas, son los famosos loops, o esas vueltas que dan 360 grados la carótida. Hay que tener mucho cuidado cuando uno va a realizar un procedimiento por encima de estos segmentos al atravesar esto, porque uno puede lesionar severamente la arteria, desde perforarla hasta disecarla. Entonces es conveniente primero pasar quizás con una microguía y un microcatéter antes de avanzar el catéter intermedio o el catéter guía, ¿sí? Rectificarla primero o intentarlo con una guía muy soft o muy floppy, ¿sí? Para no disecar la arteria y un microcatéter, ¿sí? Y después, si es que logramos enderezar la arteria y pasar el segmento, el loop, recién avanzamos el resto de los sistemas. Bueno, acá un ejemplo de patología ateromatosa, fíjese en la imagen de la extrema izquierda, la imagen A, se ve una estenosis severa, ¿sí? Suboclusiva crítica, casi colgada, se podría decir, digamos, de la arteria carótida interna a nivel de su nacimiento del bulbo, y esta fue tratada exitosamente con una angioplastia transluminal percutánea con colocación de un wall stent, carotid wall stent, ¿sí? Este, Generalmente este tipo de procedimientos, fíjense que uno primero pasa la microvía, generalmente utilizamos sistemas de protección cerebral, que son los filtros. Cuando uno trabaja en estas placas se puede desprender material ateromatoso o calcio, ¿sí? Puede migrar y producir embolias distales, entonces utilizamos filtros de protección cerebral, ¿sí? Sistemas de protección cerebral. Más utilizado es el Spider de Stryker, que es el que por lo menos utilizamos más nosotros, y generalmente este tipo de procedimientos requiere predilataciones y postdilataciones con balones expandibles, a pesar de que el carotid wall es un stent que tiene, es un stent de celda cerrada que tiene una importante fuerza radial y que una vez colocado, fíjese cómo no solamente se restablece el flujo, sino que además se va a mantener en el tiempo, ¿sí? Y en caso de estenosis por placas más duras, el stent sigue haciendo efecto por la fuerza radial justamente que tiene, que les digo, en el tiempo, y probablemente cuando le hagamos los estudios de control al paciente vamos a ver que la arteria se ha seguido dilatando a pesar de haber colocado el stent, ¿sí? O sea, de haber finalizado el procedimiento. El segmento petroso habíamos dicho que es el que discurre por la porción petrosa del temporal, ¿sí? Entonces va a ser el segmento que más artefactos nos va a dar cuando lo veamos en la angiotomografía, porque está muy en íntima relación con el hueso, sobre todo si la arteria tiene calcio, ¿sí? Incluso haciendo la reconstrucción 3D, es el que presenta más dificultad visual, por decirlo de alguna manera, pero fíjese que lo podemos ver bien ahí como atraviesa el segmento, la porción petrosa del temporal, ¿sí? Y como está emergiendo ahí en el endoplano, ¿sí? Acá se ve una imagen esquemática donde está penetrando en el hueso y tiene las curvas justamente de este segmento, ¿sí? Cuando vemos en la angiografía por sustracción digital, vamos a ver que tiene un segmento vertical y un segmento horizontal, ¿sí? Hay que tener bien en cuenta eso para poder diferenciarlo, porque las imágenes de acá arriba son, justamente como les digo, son con sustracción digital ósea. Entonces cuando lo vemos en la imagen sin sustracción digital, podemos tener como reparo anatómico las curvas del segmento petroso para saber que a este nivel la arteria está penetrando en el hueso,
¿sí? Y corresponde entonces ya al segmento C2, ¿sí? Lo mismo acá en una vista de perfil. Acuérdense, las curvas nos orientan para saber qué segmento es el que estamos navegando. Y dijimos que da dos ramitos importantes que no se lo ve en la geografía, pero que sí son muy importantes desde el punto de vista de las anastomosis que establecen, anastomosis peligrosas, sobre todo la arteria vidiana, ¿sí? Con ramas de la arteria carótida externa y la carótida timpánica, porque si uno se compromete esta arteria le puede causar un déficit acústico al paciente. Bueno, un poquito más del segmento petroso, ¿sí? Lo vemos ahí cómo va su relación con el hueso. Bien, ahí se ve bien la arteria carótida externa, que son sus ramas terminales, que son la arteria temporal y la arteria maxilar. Fíjense las anastomosis que se establecen, ¿sí? A través de la arteria vidiana, con ramas distales de la arteria carótida, de la arteria maxilar interna, ramas de la carótida externa, lo que le dije, ¿sí? Estas anastomosis pueden ser muy peligrosas cuando uno realiza procedimientos endovasculares de embolización en el exocráneo. Hay que tener mucho cuidado y embolizar lo más distal posible, posicionar la punta del microcatéter lo más distal posible, pero a su vez pueden constituir un sistema de suplencia sanguínea. Cuando se tapa la carótida pueden restablecer el flujo a través de estas anastomosis, ¿sí? Se abren a presión y la sangre discurre a contracorriente, ¿sí? Bueno, nada, el hueso, ¿sí? Y se ve el estribo, la arteria carótido-timpánica, la arteria timpánica inferior, ¿sí? Y los ramitos que le decía. El segmento lacerum en realidad es un segmento muy cortito que acá lo que va a pasar es que no es que la arteria carótida penetre en el cráneo a través del foramen lacerum, eso es un concepto que hay que tener bien presente, sino que se le denomina este segmento lacerum, ¿sí? Fíjense que no debe medir más de 2 milímetros, porque acá la arteria carótida va a formar parte de la pared del segmento lacerum, pero sabemos que la arteria carótida penetra en el cráneo por el canal carotídeo, ¿sí? Tiene su propio canal de entrada al endocráneo, pero como se relaciona con la estructura de la pared del segmento lacerum, ¿sí? Va a recibir el nombre de segmento lacerum, ¿sí? Muy relacionado con el ligamento petrolingual que se encuentra a este nivel y ese segmento C3 o lacerum, ¿sí? Acá lo vemos bien, la arteria, el primer segmento que es el cervical, ¿sí? El C2 como está entrando al cráneo, y el C3 ya cuando la arteria está por introducirse en el endocráneo, toma relación con las estructuras del ligamento petrolingual, las estructuras que forman el foramen lacerum, ¿sí? Pero no atraviesa la arteria carótida el foramen lacerum, eso es muy importante, ¿sí? Segmento cavernoso, que el llamado sifón carotídeo, esto lo vimos bien cuando vimos anatomía vascular. Fíjense que acá la arteria es donde establece esas dos curvas del sifón carotídeo. Esas dos curvas son las que nos permiten evidenciarla en la geografía por sustracción digital, y acá la vemos. Y fíjense que acá se ha removido la dura madre, se ha removido el seno cavernoso, el seno venoso, para que nosotros podamos ver bien las ramas que da importantes, que son el tronco inferolateral, que a través de estos distintos forámenes va a establecer anastomosis peligrosas con ramas de la carótida externa, ¿sí? Y da también origen al ramo o tronco meningo hipofisario, que fíjense que da la arteria hipofisaria inferior, que va a irrigar parte de la hipófisis y además da ramos meningios que van a irrigar el clivus, la arteria meningia dorsal y la arteria tentorial marginal o de Bernasconi casinal. Acá vemos una imagen esquemática del seno cavernoso, como la arteria carótida, acá se la ve acá y acá, porque acuérdense que hace dos curvas, entonces se la ve acá y después se la vuelve a ver acá, ¿sí? Acá se ve el quiasma óptico, se ve la hipófisis y se ve los nervios, por lo que tiene íntima relación en su trayecto por el seno venoso, cavernoso, ¿sí? Que es el sexto par craneal o nervio adducen, el tercero, el cuarto, ¿sí? Y las ramas del quinto. Entonces, el segmento cavernoso tiene un geno posterior, que es la rodilla posterior, y un geno anterior, que es la rodilla anterior, ¿sí? Segmento horizontal, vertical y horizontal, ¿sí? O sea, tiene dos segmentos verticales, dos segmentos horizontales, una rodilla posterior y una rodilla anterior, ¿sí? Eso para reconocerlo en el corte de perfil de la angiografía por sustracción digital. Entonces, el segmento cavernoso dijimos que da origen a ramas importantes, el tronco meningo hipofisario, ¿sí? Que surge de la parte superior de la rodilla posterior y da origen a la arteria hipofisaria inferior, tentorial marginal o de Bernasconi casinari, y ramos clivales y la arteria meningia dorsal.
El tronco inferolateral, ¿sí? Que emerge de la parte lateral del segmento horizontal, nutre la dura madre que envuelve a los nervios oculomotores, es muy importante porque al comprometerse esta arteria se puede comprometer también la función de estos pares craneales, ¿sí? La arteria del foramen rotundum establece anastomosis peligrosa con la arteria maxilar interna, que era lo que ya habíamos dicho, bien, pero que también puede establecer un sistema de suplencia en el caso de que se tape la carótida interna, ¿sí? Ramos trigeminales que van a las ramas del trigémino, más que nada a la dura madre que envuelve a la rama del trigémino y el ganglio de Gasser, ¿sí? Y tiene también anastomosis con la arteria meningia media y la arteria maxilar, ¿sí? Las ramas capsulares de la cápsula de la hipófisis, que son las arterias de McConnell, que quizás son más importantes desde el punto de vista neuroquirúrgico porque es muy difícil verlas, son muy chiquititas en angiografía. La arteria de Bernasconi casinal le dije que no es común verla en la angiografía normal, en la angiografía normal, pero acá este es un paciente que tenía una fístula arteriovenosa directa desde la carótida cavernosa a través de la arteria temporal marginal o de Bernasconi casinari a la tórcula, entonces se ve una arteria bien tortuosa y desarrollada. Fíjense que la rectitud que tiene es porque sigue el borde libre del tentorio, y si la vemos en una vista anteroposterior, ¿sí? De una angiografía por filtración digital, tenemos selectivo de la arteria carótida interna, vemos cómo se va la arteria de Bernasconi casinari siguiendo el margen libre del tentorio, ¿sí? Los ramos clivales, esto es lo que yo le decía, generalmente nosotros no vemos estos ramos que van a irrigar la meninge del clivus, pero cuando hay un tumor, por ejemplo, un meningioma, ¿sí? Clival, vemos que en el cateterismo selectivo de la arteria carótida interna se ve como un blush, ¿sí? Que esa imagen radiopaca que les decía, porque están bien desarrolladas estas arterias porque están irrigando el tumor, pero para verlo más en detalle se realiza el cateterismo selectivo de las arterias de la arteria carótida externa, porque generalmente estos meningiomas eh, ya sean de meningiomas de la hoz del cerebro, del clivus, de la unión falco-tentorial, etcétera, son irrigados por arterias del exocráneo, la meningia media generalmente, pero acá se ve bien como en el cateterismo selectivo de la arteria faringe ascendente se pinta bien este blush, ¿sí? Que se lo ve mucho mejor que en el cateterismo de la arteria carótida interna, ¿sí? Porque está nutrido principalmente por la arteria faringe ascendente de esta imagen en sol naciente, que vendría a ser lo que representa el meningioma, ¿sí? Acá podemos embolizarlo, de hecho, al meningioma para facilitarle después al neurocirujano cuando haga la resección la hemostasia, ¿sí? Bueno, la arteria meningia inferior, generalmente, como dije, también no la vemos, salvo que haya un tumor o un adenoma de hipófisis, entonces ahí se la va a ver bien desarrollada y da un pequeñito blush, ¿sí? La arteria meningia, perdón, hipofisaria inferior, acuérdense que el segmento C6 oftálmico da la arteria hipofisaria superior, por eso los aneurismas que se encuentran a nivel del segmento C6 u oftálmico, cuando miran hacia medial no se llaman oftálmicos, sino que se llaman aneurismas hipofisarios superiores, ¿sí? Cuando miran hacia medial. Bueno, la arteria del foramen rotundum es lo que yo le decía, la anastomosis que establece a través del tronco inferolateral con, arterias con ramos de la arteria maxilar interna, y que dijimos, si bien es un punto de seguridad, cuando uno va a embolizar en el exocráneo, meningiomas, epistaxis, lo que fuese, también establece un sistema de suplencia. Vean esta imagen, que es una imagen de una angiografía por sustracción digital, donde se ha tapado la carótida interna, se ha tapado, ¿sí? Generalmente por un accidente de placa o lo que fuese. Fíjense cómo a través de esta arteria del foramen rotundum, porque atraviesa el foramen rotundum, vuelve a establecer la irrigación del sifón carotídeo, ¿sí? Entonces es un sistema también de suplencia vascular cuando se tapa la arteria carótida, ¿sí? Acá también se lo ve, se ve bien la rama de la arteria carótida externa, la rama terminal que es la maxilar interna, y cómo a través de ramos distales se establece esta comunicación, esta anastomosis, a través de la arteria del foramen rotundum, entra al endocráneo y le da irrigación al segmento cavernoso y a la carótida intracraneal. Bueno, esto era más que nada para que vean las relaciones que tiene y por qué cada segmento recibe su nombre. Acá se ve bien la hipófisis, ¿sí? El tuber infundibular. Lo que yo le decía, digamos, la primera relación que tiene es con el receso o la apófisis crinoidea anterior, ¿sí? Da la rama oftálmica, la primera rama que da en el endocráneo cuando sale el seno cavernoso, en el segmento C6, ¿sí?
Y acá lo estamos viendo, digamos, segmento C6 y segmento C5 clinoideo, porque tiene su relación con la apófisis clinoide. ¿Bien? El segmento oftálmico, que es el segmento C6, acuérdense, va a dar origen a la arteria oftálmica y a la arteria hipofisaria superior. Bien. Importante, importantísimo, sabemos que la arteria oftálmica acompaña el nervio óptico por el agujero óptico, va a ingresar a la órbita, y a cada ramas que después se van a anatomizar también con ramas de la arteria carótida externa y van a dar origen a distintas arterias que irrigan en las fosas nasales, por eso hay que tener en cuenta cuando uno va a embolizar epistaxis. Pero tener en cuenta que hay un punto de seguridad donde nace la arteria central de la retina, ¿sí? Tenerlo bien en cuenta porque si uno va a embolizar, mismo, tiene que ser lo más distal posible para evitar que haya reflujo de partículas, ¿sí? O de emboesferas y estas ingresen a la arteria central de la retina y le produzcan una ceguera al paciente. ¿Sí? Eso hay que tener muchísimo cuidado, saber identificar bien estos puntos de seguridad para irse lo más lejos posible con la punta del microcatéter y controlar bien el reflujo, ¿sí? A través de row mapping o mapa seco. Bien, el punto de seguridad, y ahí se ve el blush coroideo, ¿sí? Que nos da la pauta de que la arteria es la oftálmica, ¿sí? Blush coroideo. Bueno, acá se ve, ¿sí? Lo que está señalando la línea en blanco sería el punto de seguridad de donde van a ser la arteria central de la retina. ¿Sí? A veces esta arteria da origen a la arteria falciana anterior o a la arteria meningia anterior, ¿sí? O la puede dar la maxilar interna también. Entonces, el último segmento es el segmento C7, va a dar origen a dos arterias importantísimas, la arteria comunicante posterior, ¿sí? Que a su vez esta da origen a los ramos tálamo perforantes anteriores, acuérdense, los posteriores lo da el segmento P1, y la arteria coroidea anterior, que va a tener un segmento cisternal y un segmento plexual, que es donde la arteria ya ingresa al ventrículo para irrigar el plexo coroideo. Si se fijan acá en este esquema, vemos cómo tenemos la arteria carótida interna que llega hacia su tope. Acá tenemos el segmento comunicante, ¿sí? Y vemos que da origen a la arteria comunicante posterior, que se va a establecer con el segmento P1 de la arteria cerebral posterior, rama de la arteria basilar. Bien, y tenemos la arteria coroidea anterior, que tiene un segmento que discurre por las cisternas de la base, y también un punto de seguridad, que acá ya sabemos que la arteria se vuelve plexual o ya ingresó al ventrículo al irrigar el plexo coroideo. ¿Por qué digo punto de seguridad? Porque acá, antes del punto de seguridad, en su trayecto cisternal, da ramos perforantes importantes que irrigan el hipocampo y el brazo posterior de la cápsula interna. Entonces también, si vamos a embolizar una malformación arteriovenosa que está fundamentalmente nutrida por la arteria coroidea anterior, por ejemplo, hay que embolizar lo más distal posible este punto de seguridad para evitar que haya reflujo del material que estemos utilizando, cualquiera sea ónix, sean partículas, emboesferas, lo que sea, para evitar que haya reflujo y penetren en las perforantes y dejarlo al paciente hemipléjico, ¿sí? Y acuérdense que si bien hay una arteria coroidea anterior, está la arteria basilar, la arteria cerebral posterior va a dar origen a las arterias coroideas posteriores, la arteria coroidea posteromedial y la arteria coroidea posterolateral, que junto con la arteria coroidea anterior irrigan los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Bien, acá es una imagen de una geografía por sustracción digital en una vista de perfil, donde lo que nos está señalando es el segmento, lo que sería el segmento cavernoso, la arteria oftálmica, el segmento C6, ¿sí? Fíjense que ahí nos está señalando que nace del segmento cavernoso el tronco inferolateral y el tronco meningo hipofisario, ¿sí? Esta imagen es preciosa porque en realidad prácticamente nunca lo vemos, salvo que haya, como dije, anastomosis abierta o un blush por un meningioma, ¿sí? Vemos la arteria comunicante posterior y vemos la arteria coroidea anterior en su trayecto cisternal, y después el punto de seguridad, que sería ¿sí? Donde ya se vuelve intraventricular y va a irrigar el plexo coroideo del punto de seguridad, ¿sí? O punto plexual también se llama. Y ahí bien, perfectamente se ve la arteria oftálmica, ¿sí? Que nace del segmento C6 de la carótida. Bueno, y esto para que no nos olvidemos, si bien ya lo vimos bien a detalle en las clases tanto de anatomía por resonancia magnética como de anatomía vascular del encéfalo, los distintos territorios de irrigación, ¿sí? En azul, el territorio de irrigación de la arteria cerebral anterior; en verde clarito acá, el territorio de irrigación de la arteria cerebral posterior, que se irriga el tálamo, ¿sí? La
arteria cerebral anterior irriga más la cabeza del caudado, ¿sí? En rojo sería todo el territorio de irrigación de la arteria cerebral media, y esta pequeña franja que se ve acá en amarillo es el territorio de irrigación de las perforantes, antes del punto de seguridad de la arteria coroidea anterior. Por eso les decía que hay que tener mucho cuidado, porque irriga tanto parte del brazo posterior de la cápsula como estructuras internas como los ganglios basales y el hipocampo y la amígdala, ¿sí? Si lo vemos en una vista, es una vista axial. Si lo vemos en una vista coronal, vemos que la arteria coroidea anterior irriga la cara interna del hemisferio cerebral, ¿sí? La arteria cerebral media irriga la cara externa, por la convexidad del cerebro, ¿bien? Y la arteria coroidea, la arteria cerebral posterior irriga lo que no se ve acá, que es el lóbulo occipital, pero sí se ve el tálamo, ¿sí? Y parte del lóbulo temporal mesial, y acá está el territorio que les decía, la parte temporal mesial, el territorio de la arteria, de las perforantes de la arteria coroidea anterior, que serían el unco del hipocampo y la amígdala. Bien, bueno, y con eso terminamos, como siempre, este grandioso equipo con el que me formé en ERI, ¿sí? En el Instituto del Dr. Pedro Lilique en Buenos Aires. Agradecido de por vida, y bueno, gracias a ustedes también. Nos estamos viendo en el próximo video. Que anden bien, gente.